Hola, hola, hola. ¿Cómo están, amigos, amigas, mi gente en esta mañana? Aquí estamos arrancando con el ánimo que nos pone Carlitos Minango y Esteban Bustamante desde la cabina de Radio Pichincha. Y vamos a ver qué ánimo le pone esta mañana Andrés Durán, que también está con nosotros en 7F Plus, a otra política. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué más ve? ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto saludarles en esta mañana cálida en la capital de los ecuatorianos. Hace un solazo del diablo y en buena hora que haga mucho sol. Oye, cuenta, ¿dónde es el bautizo? ¿Cómo así de vestido un viernes? ¿Dónde es la despedida Cuenta, ¿De cuenta. qué, de qué, de qué, de qué? Bueno, No sé, hoy vamos a estar soltera, en ¿dónde? un eventillo, te debo contar, en la mitad del mundo. Así es que, bueno, están Ah, invitados e invitadas a la ciudad mitad del mundo. Precisamente hay un evento de condecoración, de reconocimiento al Independiente del Valle, pero ahí sí, cuéntame tú del Independiente del Valle, porque tú eres más hincha que los hinchas. o sea, yo hincha del Independiente no soy hincha de la liga, ¿no? No, Pero pero claro, sí o sea, te gusta el Independiente del Valle, no seas así. claro que me gusta, o sea, el buen fútbol, ¿a quién no le gusta, mi querida Pero Sofía? ¿A quién no le eso, gusta el buen entonces, fútbol? ¿eres hincha o no eres hincha? No, hincha, yo soy de la Liga de Y si Quito, juega la liga pero con de el ahí, Independiente. lo que pasa es que yo voy por mi hermano, y si mi hermano está en el Barcelona, voy por él, si mi hermano está en el Emelec, voy por él, y si está en la Liga, voy por él, pero claro, yo crecí siendo hincha de la Liga de Quito, ¿me entiendes? Ah, bueno, bueno, está bien, está bien. La Pero bueno, estas familia es lo son primero, cosas de familia, ¿me definitivamente. entiendes? O sea, Así si es. vos exacto, exacto. Uno todavía cree en la familia, piensa que todavía es el motor de esta sociedad. Así que pues bueno, ahí hay ese Pero en todo pequeño caso, conflicto de tú interés. tienes Pero además, bueno, en buena hora que tengas este evento. sí, así es, esta condecoración al equipo El Independiente del Valle. Pero lo que te decía es que en todo caso, pues la familia es primero, pero también hay una situación de que lo ha hecho bien el Independiente del Valle y vale la pena pues Ah, no, generar por supuesto. esta condecoración y este reconocimiento por parte de la sociedad. En buena hora, sí, de lejos del mejor equipo ecuatoriano de fútbol. Y yo creo que va a quedar bicampeón por cómo se está armando la cosa ahí adentro y por las infidencias que me han contado algunas personas, por el equipo que va a tener. Así que yo puedo de alguna forma aventurarme en predecir que el Independiente puede volver a salir campeón del campeonato ecuatoriano de fútbol. Oye, por acá ya me hacen bullying, creo que la people se da cuenta que es viernes y el cuerpo lo sabe, me dicen peinado del Chavo del 8, que sigo todavía en pijama, que avise el peluquero para nunca ir. Oye, Están embalados, están vamos a hablar embalados. del teletrabajo a propósito de las disposiciones del COE. Bueno, En no, buena no, hora, en está buena bien, hora. está bien. Lo importante es el ánimo que se le ponga al día a día. Sí, así es, así que hay que meterle ánimo, ñeque, queridos amigos. Hoy vamos a profundizar en algunos temillas. Tenemos un viernes de muchas piedras para el gobierno, piedras para todos nosotros, así que póngale atención y mucho cuidado porque es viernes y el cuerpo lo sabe, así que vamos a tratar de estar un poco más relajados. Algunos experimentillos que hemos hecho con la Sofía ayer por la noche también queremos transmitir con ustedes, o sea, comentarles cómo nos fue, que hacer una catarsis de ahí, medio que llorar, medio que quejarnos, no sé. Ahí vamos a ver cómo nos va con todo esto, pero bueno, póngale atención y cuidado porque arranca 7F Plus, la otra política. Así es, empezamos con el pajarito azul. ¿Qué dice Larry para esta mañana?
minutos, 9:10. Revisamos qué dice el municipio de Quito. El día de ayer publicó con el fin de precautelar la salud de los servidores públicos y sus familias debido al incremento de contagios por COVID-19. Se ha determinado que el 70% se acoja a la modalidad de teletrabajo y el 30% a la presencialidad. Esto es parte de las medidas que se están adoptando en la capital, en torno a estos incrementos de contagios que vuelven a la ciudad de Quito, la ciudad con más contagios, con más personas que ahora mismo tienen COVID-19 en el país. 70% de teletrabajo, ahí está el Andrés, con pijama todavía, ¿o no? No, todavía no, ya estoy con camisetita, sino que ese es viernes, pues mi querida Sofía, o sea, tú te pones el terno del lunes, del viernes, entonces ya no es culpa, uno ahí sí ya queda completamente desprolijo, por ahí después se vayan a quejar que estoy zarapastroso, y eso que me peiné hoy, y a pesar de que me peine la people se queja, bueno, ya no sabemos qué tusa le guste más, pero bueno, ahí le damos. Oye, no, pero hablando del teletrabajo también, que es parte de estas medidas que se han adoptado en época de pandemia, hay más de 450,000 personas que se han acogido al teletrabajo según las cifras del Ministerio del Ramo. El teletrabajo es bueno, me parece a mí, pero también tiene sus dificultades. Y más allá de lo que digan de esas opiniones por encimita que pues incluso algunos medios intentaron difundir, sobre todo en ataque a los servidores públicos que estaban trabajando en pijama o que no estaban trabajando o que estaban trabajando a medio gas, yo creo que sí representa algunas dificultades para ciertas personas, porque trabajar en casa no es tan sencillo. Si es que a mí me dan escoger, definitivamente yo prefiero trabajar en un sitio designado para el trabajo, o bueno, pero si es que uno está en la casa, tiene que encerrarse en algún cuarto donde nadie le moleste, y no todos tienen esa facilidad de tener un lugar aislado para poder trabajar, porque siempre están los guaguas que te piden algo, los que tienen hijos, por supuesto, no habrá quienes no, y les represente pues lo mismo que estar en la oficina, estar en la casa. Pero yo había visto una entrevista con una científica, una mujer muy preparada, y ella en un momento estaba muy frustrada, y ella decía, el teletrabajo está acabando las carreras de mujeres como yo, que tenemos este alto perfil profesional, pero que estando en la casa se nos hace muy difícil poder avanzar al ritmo que están avanzando otros compañeros o otras compañeras en sus investigaciones y demás. Decía, el teletrabajo está arruinando las carreras de muchas mujeres, y hablaba en específico de las mujeres porque a pesar de que hoy tenemos nuevas formas de ver el compartir las tareas del hogar, la carga todavía está en las mujeres. Por eso te digo, en mi caso yo prefiero asistir presencialmente, y tengo algunas dificultades cuando hago teletrabajo, pero eso no significa que uno haga el mejor de los esfuerzos. Y por otro lado, estar en teletrabajo a veces significa no tener horario y trabajar desde muy temprano hasta muy tarde, porque hay esa confusión a veces de los empleadores que creen que porque estás en casa estás todo el tiempo disponible para trabajar. No sé qué opinas tú. O sea, más o menos tú dices, porque estás en casa, estás como gato panza arriba, más o menos. No, yo no creo que sea así. Yo creo que es más difícil. No, pero dices en la interpretación de los empleadores. Sí, en la interpretación. Ya. Y algunos medios, porque tú recordarás que el año pasado sacaron algunos memes desde algunos medios diciendo los servidores públicos siguen en pijama o no están atendiendo, bueno, algo así, ¿no? No recuerdo bien, pero ustedes seguramente tienen presente ese meme, ¿no? Como culpando a los trabajadores públicos porque tenían que estar en teletrabajo. A ver, yo tengo ahí una cuestión, ¿no? Claro, tú lo estás diciendo desde tu realidad y coincide quizá con la realidad de la profesional que acabas de mencionar, justamente por la maternidad, porque es complicado, porque la maternidad biológicamente lo estoy diciendo, absorbe y demanda más de la madre, ¿no? El tema de la lactancia es muy complicado. Por ejemplo. Y te lo dice un padre, o sea, una persona que también tiene que ver cómo la lactancia puede desgastar a tu pareja. Pero, sin embargo, yo creo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, la ventaja que yo tenía es que
tengo un poquito más de tiempo para estar cercano a mi hijo y colaborarle quizá a mi pareja para que ella también pueda tener la posibilidad de hacer sus actividades. Pero sin embargo, yo sí coincido contigo. Creo que la carga es mucho más fuerte sobre la mujer que sobre el hombre. Ahora, si tú revisas, y a propósito que mencionas este tema, hay una partecita del programa de ayer que no alcanzamos a abordarlo. Justamente esta encuesta que yo te había comentado, que habían hecho bola de nieve, no sé qué, metodología cuantitativa más finita, más interesante, digámoslo así, sin una generalización tan amplia. Una de las preguntas que se hacía justamente a las personas que habían sido desvinculadas de su trabajo, que en su mayoría eran mujeres, era si siente que la carga laboral se había incrementado y por ende el estrés. Y fíjate que en los dos géneros, tanto en las mujeres como en los hombres, la presión ha crecido enormemente. Y eso ha generado otro problema adicional, que es el tema de la salud. Es decir, problemas con el estrés, problemas con la salud mental. Hay una sobrecarga. Y yo creo que esto sí tiene que ser considerado por la política pública, pero es como pedirle peras al olmo. Esto no va a suceder, porque hay que decir algo, y siempre lo repite mi querido Chimi, las autoridades están como burro frente al piano, o sea, no saben ni en dónde están parados. Y yo creo que reflexionar esto, o sea, con nuestros amigos oyentes, sí es como darles una especie de insumo para que ellos puedan discutir, pero más que nada, o sea, yo creo que acá lo que cabe es que ellos puedan hacer su propia catarsis, porque fíjate tú, o sea, nosotros podemos decir cosas acá chéveres, maravillosas, interesantes o no, y con muchos insumos, pero las personas que están viviendo esta situación son los que tienen la última palabra, ¿no? Y pedirles a las autoridades que mitiguen esto, que consideren dentro de las reformas, que planteen la nueva esencialidad de las cosas. Realmente yo, mi querida Sofía y queridos amigos, siento en este preciso momento que es perder el tiempo. Bueno, pero de todos modos, o sea, la realidad está ahí, nos tocó cambiar obligadamente. Mira, esto de hacer un programa como lo estamos haciendo ahora contigo en casa era prácticamente impensable. Hasta hace 2 años se tomaba en consideración que teníamos que estar en el mismo lugar para poder hacer un programa, por ejemplo, que tenga esas características de ser muy fluido y demás, o las entrevistas. Medios internacionales hace rato ya venían haciendo estas entrevistas por Skype, por otras herramientas tecnológicas, pero acá en el Ecuador nos costaba muchísimo, y como periodistas, por ejemplo, en la profesión, siempre nos desplazábamos a buscar al entrevistado cuando hay ciertas cosas que se pueden resolver a través de medios telemáticos, aunque la imagen no siempre sea la más bonita, pero estos conceptos no son nuevos. El teletrabajo pues se empezó a definir, y este término fue acuñado a principios de 1970. Todavía no se ha llegado a un consenso sobre su definición exacta, también se dice esto, porque se habla de una multitud de términos empleados para designar este fenómeno, como teledesplazamiento, trabajo a domicilio, trabajo en línea, trabajo virtual y demás, pero una de las motivaciones fue en el decenio de 1970, al dispararse el precio de petróleo, se habían encarecido los costos de desplazamiento diario entre el domicilio y el lugar de trabajo, que planteaba pues algunas dificultades. Y esto también es cierto, el quedarte en tu casa en un trabajo que sí se puede hacer de forma remota, que no necesita que estés de forma presencial porque tengas que manipular algo, porque sea indispensable tu presencia, pues sí le ahorra bastante al planeta en materia de quema de combustibles, ¿no? Y también le ahorra al bolsillo del trabajador un poquito, ¿no? Porque se gasta también en movilizarse diariamente. Tú hacías un cálculo de cuánto se está gastando, más aún cuando se han incrementado el precio de los combustibles en el país. Sí, hay que ver la relación costo-beneficio, ¿no? O sea, es complicado. Por ejemplo, por acá tenemos un comentario de algunos amigos que nos dicen: por mí que hayan más variantes, nos dice Diego Albán, por mí que hayan más variantes, yo no quiero regresar a presencialidad luego de 2 años. Claro, y es frente al miedo que existe frente a esta situación. Luego de 2 años de estar con mis hijos, poder abrir otras posibilidades laborales, ya la visión cambió. Si me piden volver 40 horas a mi trabajo, yo lo reconsideraré
y quizás sea mejor otras posibilidades. Diego Albán nos dice esto. Claro, o Mira sea, tú. yo creo que lo que abordamos ayer y con este estudio que te comentaba, porque muchas veces utilizamos muchas generalizaciones, viste que somos propensos al uso de encuestas, Sí, sí, pero sí. claro, las diversidades que hoy tenemos y las particularidades que tenemos específicamente acá en la capital son variadas, o sea, son realmente muy, pero muy, 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 muy heterogéneas. Entonces, yo creo que esto demuestra que de alguna forma hay que entender las particularidades de los ciudadanos. Y verás, yo me voy a aventurar, capaz que hasta me linchan, verás, pero yo me voy a aventurar a decirles que No lo dejaremos, no lo dejaremos. el candidato que gane las próximas elecciones, sobre todo acá en la alcaldía de Quito, va a tener que entender las particularidades de su ciudadanía. O sea, combatir las desigualdades socioeconómicas sí con una propuesta clara y evidente, pero va a tener que entender las dinámicas que están operando dentro de las parroquias, dentro de los barrios, dentro de del periurbano que se conoce hoy, dentro del ámbito rural del Distrito Metropolitano de Quito y dentro también de la urbe. Si ese candidato no conoce esas dinámicas, yo creo que va a ser muy complicado que llegue realmente con una propuesta sólida a ganar la alcaldía. O la otra, que es la vieja confiable, que lo que sucedió con Moreno es que se atomice por completamente a todos los candidatos y se meta 19, 20 candidatos, y ahí sí, pues, la mayoría de chochólogos vamos a estar como perdidos y decimos, ¿a quién elegimos de tantos? No sé, pero yo sí creo que es imprescindible que hoy el candidato que pretenda llegar a la alcaldía de Quito entienda la dinámica de la urbe, entienda su particularidad y su heterogeneidad. Ahora, Andrés, yo te pregunto, y también quisiera esto plantearlo a los quiteños y quiteñas, y bueno, a quienes nos escuchan a nivel de país, ¿no? Porque hay elecciones seccionales ya están a la vuelta de la esquina, aunque nos parezca que todavía están un poquito lejos, pero el candidato, la persona que quiera dirigir una ciudad, debe conocerla. Y yo sí creo que es importante que en este momento las personas que tengan la intención de llegar a la alcaldía empiecen a conocer la ciudad, empiecen a conversar con la gente, empiecen a entender estas realidades, a también revisar todos estos estudios que se han hecho sobre la capital, pero sobre todo a gastar suela, me parece, o sea, hablar con la gente, porque también es una cosa de que a veces llegan los candidatos que no conocen la ciudad, que no conocen a la gente, y solamente se buscan una campaña bonita, un eslogan chévere y bueno, a veces llegan a ganar, ¿no? Como ya nos ha pasado en la capital y bueno, en todo el país, pero yo creería que es importante que los ciudadanos empecemos a exigirles a estas personas que están pensando en política, que están pensando en dirigir la ciudad, que empiecen a conocer la ciudad, que empiecen a hablar con la gente. Tú decías el otro día que se suban en un bus, que ahí se escuchan muchas cosas, claro, que ahí se perciben muchísimas realidades. Tú puedes escuchar a gente que está sufriendo porque no tiene trabajo, a gente que también te está hablando de la delincuencia, de esta realidad que nos está lacerando en la capital. Una nota que ayer nos entristeció muchísimo. Una mujer también fue asesinada cuando realizaba ejercicio en el denominado El Bosque, en este parque, en este sector de la capital. El cuerpo presentaba heridas con arma blanca y se suma al otro caso de este chico de 18 años al que por robarle los zapatos y el celular también lo asesinaron. Entonces, estas cosas se escuchan, se perciben mejor, estas preocupaciones de la gente cuando se comparte con las personas, ¿no? Tú me dirás qué has escuchado, qué has percibido cuando vas en bus, por ejemplo. Se escucha de todo un poco, pero antes de contestar esto que tú acabas de plantear, querida Sofi, quiero también leer algunos comentarios de nuestros amigos oyentes. A ver, póngale atención y cuidado porque dice así. Víctor Caiza Luisa nos pregunta por acá, ¿ustedes conocen o por favor saben a quién preguntar? ¿Están realizando revisión de los vehículos y a qué número de placa? A ver, estimado Víctor, nosotros hace 2 días, me parece que fue ya, que revelamos cómo está la situación del control y la revisión técnica vehicular a cargo de 2 empresas. La una es ITLS y la otra es Danton. Danton, el dueño o el gerente o la persona a cargo, es uno de los principales accionistas del CCI. Esto está completamente paralizado, no está funcionando. De hecho, es inédito en la historia de la capital. En serio que esto es monstruoso.
Es inédito en la historia de la ciudad de Quito, de la Carita de Dios, de la ciudad milenaria, no sé qué, no sé cuánto, que un agente metropolitano, una policía, yo con todo el cariño siempre lo digo, una chapita de ruta, haya asumido la dirección de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ella es la directora de dicha agencia. Ojo, los equipos de esta revisión técnica y vehicular datan del año 2003, lo revelamos en Bajo el Ocaso con Don Chimi, de 2003, así que la situación está completamente paralizada, están queriendo hacer contrataciones y facilitar procesos, parecería o presuntamente a dedazo, así que tengamos calma y tranquilidad, esperemos que dicen las autoridades. Lo que sí sabemos es que en Cuenca, por ejemplo, ya comenzó la revisión técnica vehicular, eso para despejar un poco la duda de nuestros oyentes. Y mira, ahora, a propósito de lo que dices, solamente te puntualizo esto, Carlos Páez, quien fue concejal en el periodo anterior, dice, ahora resulta que no hay quien haga la revisión vehicular, contratos con los operadores terminaron en el 2017, pero los extendieron ilegalmente, hace un llamado a la Contraloría, ¿no? Pese a las advertencias. La revisión es necesaria por la salud y la seguridad vial. Quito fue pionera y debe retomar ese sitial. Totalmente pertinente este mensaje. Es que es una locura, Sofi, queridos amigos, es una locura. O sea, Contraloría, el señor Río Frío debería ponerse caliente y caerle al municipio de Quito y decirle, a ver, deme una explicación. Porque desde el 2017 se viene estableciendo convenio de pago con Danton e ITLS. Y esto es ilegal, lo establece la ley de contratación pública. Pero a los señores, como son dueños de esta patria y de este pequeño terruño y de esta pequeña capital, entonces hacen lo que se les canta. Lo preocupante de todo esto es que se despiden a 41 funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Es decir, no hay jerárquico superior, están completamente en acefalía. Y le ponen a una policía municipal, a una chapita de ruta al frente de esta institución. Así que para que vean cómo está un poco la capital de los ecuatorianos. Bien delicada la situación. Pero yo les quería decir algo en relación a lo que planteaba Sofi, de que, o sea, cuando tú te trepas a un bus, cuando tú te subes a un bus, yo creo que tienes la posibilidad de hacer etnografía, ir viendo lo que la gente dice, lo que la gente calla, quiénes interaccionan ahí, qué interacciona ahí, qué clase social interacciona ahí, cuáles son las preocupaciones, los comentarios o los silencios. Y eso me parece que la política y el político tiene que aprender a interpretar. A veces yo siento que hablamos mucho desde la comodidad y la zona del confort, y nos cuesta meter las manos o los pies en el barro. Entonces, si no te ensucias, poco vas a poder comprender esa situación. Y hay cosas simpáticas desde el tema que tú mencionabas, o sea, como qué está sucediendo hoy con la situación del empleo en el país y que la gente comente sus preocupaciones o no, hasta los chismes del barrio y cómo la gente interpreta la realidad. O sea, esto me parece súper interesante. Entonces, hacer un llamado a las autoridades y a la gente que piensa en alcanzar ese poder, que se preocupe por la gente de a pie, que le solucione sus problemas, que son los problemas cotidianos del día a día. Por ejemplo, el otro día el controlador le quería cobrar 45 centavos de pasaje a una usuaria del transporte público y la usuaria le dice con todo el talante, le dice, ¿y cómo así vos, piso, me quieres cobrar a mí 45 centavos? Si son 25, no, porque ya subieron, y después le regatea, le dice, bueno, 35 centavos. No, ustedes todavía no están autorizados, no tienen el permiso de la alcaldía. Y la gente se da cuenta de esto, se da cuenta de los abusos, pero ahí la pregunta enigmática es ¿quién controla esta situación? Exactamente. Y bueno, para subirte al bus necesitas el carnet de vacunación, no sé si lo estarán controlando, pero por lo menos han dicho que desde el 20 de enero habría estos controles aleatorios y sanciones para quienes incumplan la medida. Las personas que no porten el carnet de vacunación serán sancionados con el 25% del salario básico unificado, $106, y serán obligados a abandonar la unidad, mientras que las cooperativas que no adviertan a la ciudadanía sobre la resolución municipal recibirán una multa de 4 salarios básicos, es decir, $1,700. Eso es lo que pues está dispuesto en la capital, y se dice que van a existir controles aleatorios. Ahora,
Yo te voy a decir algo, a mí me parece esta multa una exageración, un abuso totalmente, porque bueno, ya si no te van a dejar subir, ya que no te dejen subir, para eso hay el control previo, pero ya multarte por querer trasladarte, por querer cumplir una necesidad de moverte de un lugar a otro de la capital, si tienes bien puesta tu mascarilla, ya me parece un abuso, un irrespeto y una vulneración a los derechos. Y es un poco lo comentábamos el día de ayer en el Twitter Space que tuvimos en la noche, bueno, que fue un experimento, lo intentamos hacer, la próxima esperamos que nos salga mejor, pero algunas ideas que me parecieron importantes, interesantes ahí, todas estas cosas se imponen sin que haya una ley que realmente esté controlando o gestionando la pandemia, mirando la realidad de la gente en el país. La gente que va en bus ni siquiera tiene empleo y le van a cobrar una multa de $106. ¿Qué va a tener que hacer para pagar una multa de ese tipo? Ay, ¿cómo decirlo sin que suene tan feo? Uno se pregunta. Pero a veces siento que la gente necesita escuchar esas cosas, ¿no? O sea, la bronca, la rabia que tiene, perdónenme la expresión, queridos amigos, pero la gente está mamada de escuchar tantas estupideces por parte de las autoridades. Hay que decirlo así, para que la gente nos entienda. Tantas estupideces que se escuchan en los medios de comunicación de parte de las autoridades, no hay un sentido común, ni siquiera hay un sentido común. Entonces, si no hay el sentido común, es muy difícil exigirles estudios técnicos, científicos. Vean, vayan a leer el paper de la CEPAL, vean, por favor, desen una vueltita por lo que dijo la OMS, vean, por favor, hagan esto, vean, planteen la nueva esencialidad. O sea, si tú les hablas de nueva esencialidad, es como explicarle a un burro frente al piano, ve, tócame el sol, el fa, el si, el la. En serio, que es preocupante la situación. Y tan es así, no estoy siendo exagerado, que el presidente de la República, miren lo que hizo en esta semana. Sale a decir que es una gripeciña nomás. Igual calco y copia que el discurso de Bolsonaro. Es una gripeciña nada más. Y resulta que al día, mejor dicho, horas después, sale el alcalde Guarderas a decir, vean, vamos a semáforo rojo porque el sistema sanitario no da más en esta ciudad. Entonces, ahí tú te das cuenta absolutamente de lo que estamos viviendo. Y frente a esta circunstancia, no pueden ni siquiera controlar los aforos y las aglomeraciones. ¿Tú piensas que van a poder controlar el tema de pedir el pase o el certificado de vacunación en los buses? O sea, es irracional, es algo que realmente demuestra la improvisación, pero sobre todo la ignorancia y la indolencia de las autoridades. Y más aún, Andrés, cuando los transportistas urbanos de Quito han estado quejándose y manifestando su situación económica, porque en el momento en que hay una restricción de aforo, que no la cumplen, hay que decirlo, obviamente si es que hay controles, estarían perdiendo la mitad de los ingresos que podrían tener diariamente, ¿no? En Quito actualmente transitan unos 2.200 a 2.500 buses diariamente, de un total de 3.260 que circulaban antes de la pandemia. Esta situación ha ido empeorando según las restricciones sobre la reducción de aforo como medida para frenar la ola de contagios de COVID-19. Entonces, ellos se quejan que necesitan alrededor de $110 a $120 diarios para circular, para el pago de combustible, personal, gasto de administración y mantenimiento. Lo que se recauda por concepto de pasajero, dicen, es de $80 y con la reducción del aforo el transportista deja de recibir $20 a $30 por día. Entonces, también esto está a punto de colapsar y no sé si lo están viendo venir las autoridades en este momento en la capital. Con el tema del incremento de los combustibles, también hubo un compromiso que nosotros acá lo hicimos público del ministro de Transporte,
transporte, habían hablado con el señor de la ANT y les ofrecieron que se iba a aportar desde el gobierno con este reglamento y estos lineamientos para que los municipios puedan, bajo esos criterios, elevar las tarifas del transporte, y eso también es una papa caliente, algo que en cualquier momento explota, porque los ciudadanos también se ven afectados, ¿no? Entonces todos dicen, a mí me está afectando, yo estoy perdiendo, el ciudadano no tiene dónde pagar, que le quieran cobrar 45 centavos a una ciudadana y verle la cara, es terrible, y esto en algún momento va a generarles un problema grave a las autoridades. Pero sí llama la atención estas multas, todo este show mediático de restricciones por aquí, se suspenden las clases cuando sabemos que es muy posible que el partido de Ecuador frente a Brasil sea con público. La FEB ha solicitado formalmente al COE Nacional un aforo de hasta el 60% para el partido de la TRI. Han dicho que la petición se fundamenta en datos estadísticos que demuestran la eficiencia de los protocolos de bioseguridad que se han ejecutado con éxito en partidos anteriores. Bueno, ahí nos preguntamos. Sí. Eso es mentira. La FEB ni siquiera tiene el archivo de los sprint que hacen los jugadores, van a tener los archivos estadísticos epidemiológicos. O sea, vamos, dejen de querer sorprender a los ecuatorianos. O sea, la FEB ni siquiera tiene el historial de las fintas que hacen los jugadores de fútbol, van a tener el historial epidemiológico. Eso es una mentira. O sea, están apelando al business nada más. La FEB ni siquiera sabe el scouting que hacen los equipos de fútbol, va a saber lo que está sucediendo en términos epidemiológicos. Es business, Sofi, es business. Y yo sí quiero decirte algo. Por eso acá también lo que está sucediendo es que en el mundo ha habido tantas plagas como guerras, y me parece a mí que nosotros no estamos entendiendo lo que sucede, y nos agarra igualmente de desprevenidos. O sea, yo siento, me da a mí la impresión de que el gobierno no está ubicando las prioridades, no tiene la brújula de la situación. Y es tan grave esto que el momento menos pensado le puede explotar en la cara, como ya está sucediendo en algún punto. Yo ayer leía un documental muy interesante en Deutsche Welle, en el canal público alemán, que cuestionaba a Angela Merkel. Fíjate tú, y era muy interesante porque decía, pero Angela Merkel no tomó las precauciones del caso cuando la pandemia recién había iniciado su segunda ola, y no prohibió las aglomeraciones. Ahora Alemania tiene uno de los controles más estrictos de Europa. ¿Por qué? Porque había un contexto electoral, decía la Deutsche. Pero además de eso, otro de los antecedentes que trae a consideración es que el movimiento antivacunas, y no lo estoy diciendo de manera peyorativa, ojo, el movimiento antivacunas a nivel mundial está creciendo. O sea, ¿por qué traigo esto a colación? Porque con esto va a tener que lidiar el gobierno nacional. Fíjense lo que va a pasar el 25 de enero en Bolivia. Y ayer yo lo decía, o por lo menos creo que intentamos decirlo en el Space. Hay una tendencia muy interesante que está creciendo en los países europeos. Por ejemplo, The Wellcome Global Monitor establece ya que incluso los países europeos pioneros en la construcción y realización de estas vacunas, como el caso de Rusia, ya existe una desconfianza ciudadana que supera el 20%. Francia, Suiza, Bélgica y Austria bordea el 32%. Y fíjate este estudio, porque este estudio es revelador, o sea, no es un tema novedoso o reciente, y esto se ancla de manera directa con las decisiones que va a tener que tomar el COE, porque va a haber presiones de grupos empresariales, de movimientos ciudadanos y de acciones colectivas, incluso en la propia calle. Fíjate lo que dice en 2015 el Departamento de Salud de California, que ya primero demuestra que la tendencia antivacuna ya era un fenómeno en aumento. Y segundo, que la desconfianza se concentra entre las personas que más dinero tienen, porque los sectores populares y clase media son más propensos a vacunar a sus hijos. Pero los padres decidían no vacunar a sus hijos por creencias personales, y esos padres son el doble en escuelas privadas que en escuelas públicas en California, en los Estados Unidos. Entonces, esto va a seguir creciendo, va a seguir incrementándose. Fíjate lo que pasa en Argentina con el pase sanitario,
que ya el 2 de enero se convirtió en obligatorio. Comenzó primero en las provincias de Salta, Tucumán, y después se regó por todo el país. Eso ha generado también muchas conflictividades, incluso la constitución de asociaciones, grupos, colectivos. Lo que trato de decirles, queridos amigos, es que el presidente de la República va a tener que lidiar con esta papa caliente, que cada vez cree menos en la efectividad de la vacuna y tiene sus marcos de interpretación alrededor de todo esto y no establece campañas de sensibilización o pedagógicas para explicar el impacto. Y ustedes me dirán, pero a mí ¿por qué? eso último que tú mencionas me parece muy importante, porque mira, por ejemplo, nos escribe Raúl, y te corto un poquito para darle paso también a personas que no quieren vacunarse por que tienen miedo. Dice, no es que haya gran fuerza en el movimiento antivacunas, es que más gente no quiere esta vacuna, que siga en experimentación, sin ser gente que no haya sido nunca antivacunas. No todos los que no confiamos en esta vacuna somos antivacunas, es decir, aceptamos las vacunas que han sido más probadas, es lo que dice Raúl. Y digo esto porque, claro, es fácil lanzar un decreto de obligatoriedad que ya en nuestro país está establecido desde el mes de diciembre, la obligatoriedad de la vacunación en el país, pero sin hacer pedagogía, sin decirle a la gente cómo funciona cada una de las vacunas, cuán probadas han sido, y esto puede generar inquietudes. Yo ayer lo decía en este espacio que tuvimos en Twitter, por más mínima que sea la posibilidad de que me proteja la vacuna frente a lo que hemos visto, este desastre que causó este virus en nuestro país y en el mundo entero, yo llevo ya la tercera dosis y podré tener mis dudas, pero esa mínima posibilidad de sentir que hay una protección y de que de pronto si me da el virus pues voy a estar más protegida o más preparada que otras personas, a mí me hace pensar que tenía que ponérmela, pero es decisión de cada persona, ¿no? Sí, y lo que tú dices es clave, es decisión de cada persona. Yo creo que esa decisión de cada persona se está volviendo súper individual. ¿Qué vamos a tener? Y esto no lo proyecto yo, lo proyectan algunos especialistas en la materia. Póngale cuidado y atención a este tema. Tim Lindan, uno de los editorialistas más prolíficos de el medio de comunicación The Guardian, ya explicó en su momento que esta situación pandémica lo que va a generar es abrir muchos frentes conflictivos, ¿ya? Muchos conflictivos. Van a haber personas que sean antivacunas, van a haber personas que sean pro vacunas, van a haber personas que estén a favor del matrimonio igualitario, van a haber personas que estén en contra del matrimonio igualitario, van a haber personas que crean en las teorías, en las teorías de la conspiración, van a haber personas que no crean en dichas teorías de la conspiración. Van a pensar gente que el gobierno está protegiendo los intereses de la salud pública. Va a haber gente que no crea en aquello. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Es que si antes de este suceso existían clivajes que nos dividían, peronismo, antiperonismo, correístas, anticorreístas, feministas versus machistas, etcétera, etcétera, hoy lo que va a existir es una heterogeneidad de enfrentamientos. Y esas conflictividades son las que van a gobernar nuestros países. Yo creo que por ahí tenemos que empezar a encauzar la situación y la cosa, porque fíjate, se viene el tema de el aborto por violación que se está discutiendo dentro del legislativo, y eso también ya ha generado algunos puntos de vista encontrados. Fíjate lo que pasa con el cabo Olmedo en cuanto al uso progresivo de la fuerza. Éticamente la gente dice, algunas personas dicen, qué bien que disparó. Otras personas dicen, no hizo el uso adecuado del manual que establece el uso progresivo de la fuerza. Hay una sentencia por parte de la justicia. Es decir, vamos a estar en este dilema entre los pro y los anti en diversos temas, queridos amigos. Y eso es lo gran preocupante y lo polémico. Lo que dijo en su momento el capitalismo de vigilancia. Hay otro tema acá central, ¿qué uso les estamos dando a las redes sociales? ¿Realmente son espacios donde fomentamos un espíritu crítico frente a la información que nos llega? ¿O simplemente somos meros agentes receptivos? Es bastante complicado lo que hemos planteado, Sofi, muy complicado, muy preocupante también, y yo sí me quedo con algo que lo repito constantemente.
El gran desafío que tiene hoy por hoy el gobierno y todos los ecuatorianos es definir cuál es el argumento moral. ¿Cuál va a ser el argumento moral de aquí los próximos años? ¿La vida de los ecuatorianos o la plata del banquero y sus panas? A mí me parece interesante lo que dices, lo que planteas, Andrés, en estos enfrentamientos que se están generando hoy por hoy entre personas vacunadas y no vacunadas. Uno pone un comentario en Twitter, en Facebook, en cualquier red social, o lo comentas, ¿no? Y empiezas pues a caerle, hay gente que empieza a caerles a las personas que no se quieren vacunar y terminan insultándoles. En España había visto que generaban este nombre como covidiotas, que a mí me parece muy ofensivo y muy, no sé, jalado de los cabellos, porque están hablando sobre un derecho de una persona. Si bien hay un bien colectivo y una lucha colectiva contra esta pandemia, sí me parece que cargarle solamente a un sector de la población con la responsabilidad es también muy peligroso, y eso se está haciendo en muchos ámbitos. Lo otro, el tema de el uso progresivo de la fuerza, también genera una discusión y nos ponen a discutir entre ciudadanos como si estuviéramos a favor o en contra de los delincuentes, y no la discusión sobre el procedimiento y sobre cómo pacificamos esta sociedad, porque la discusión no debería ser sobre cómo se mata delincuentes, cuál es la mejor técnica para matar delincuentes, sino cuál es la mejor técnica o las medidas más pertinentes para poder mejorar la calidad de vida de todos y de todas, y protegernos así también, ¿no? Porque ahí hay muchos factores que pueden propiciar estos escenarios de violencia, de delincuencia que se están viviendo en nuestro país. Y el tema también del aborto que tú mencionabas, de la misma forma, un montón de gente hablando de una realidad que no les toca, que no comprenden, que no han vivido, que no han palpado, y están hablando sobre los derechos de otras personas. Entonces, sí hay un contrato colectivo, una convivencia que debe ser pacífica, pero también hay cosas individuales que deben respetarse, y hacia eso deberíamos propender, ¿no? Es complejo. Es que eso te digo, es una cuestión moral, ¿no? O sea, todo lo que tú estás planteando, tú tienes tu interpretación y parte de tus cuestiones morales, de tus creencias, de lo que tú consideras que está bien y lo que está mal, así como el gobierno lo está haciendo. A ver, yo creo que el gobierno nacional no es que se para y dice yo represento los intereses de todos los ciudadanos, lo ha demostrado con el tema del retiro al subsidio a los combustibles, lo ha demostrado con este famoso sistema de bandas, lo demuestra cuando le entrega el business a las empresas privadas para la importación de combustibles, lo demuestra cuando dice yo tengo un problema con los indígenas y el líder principal, el señor Leonidas Diza, tiene que terminar con sus huesos en la cárcel si se pone malcriado y desafía al régimen. Igual la ministra Vela lo demuestra cuando culpa a la justicia de un problema que ella tiene que aprender a manejar en vez de quedarse dormida en las reuniones que comparece con el propio primer mandatario. Igual con el señor Pablito Arosemena, que de administrador de los sándwiches Subway pasó a ser el gobernador de la provincia del Guayas, hoy la ciudad más peligrosa que incluso la casa del Chapo Guzmán. Lo que trato de decirte es que hoy la brújula moral está extraviada. Y va a ganar predominancia el discurso que establezca el mejor argumento moral. Si yo el día de mañana digo que las vacas vuelan y logro persuadir a la gente que las vacas vuelan y la gente cree que las vacas vuelan, pues bueno, listo, chao, se acabó el partido, ganamos. Nada más. 9:48, súper interesantes estas reflexiones, y bueno, ha generado un debate, una discusión también acá en las redes sociales, que nos ponen artículos para que los revisemos y demás sobre el tema de las vacunas, la desconfianza de la gente, dicen, el tema de que la tercera dosis es otra vacuna la que te ponen. Todas estas cosas generan preguntas que no las podemos responder nosotros, amigos. Estas son preguntas para especialistas en la salud, en medicina, pero sí es sí abonan al debate, como esta manera de analizar que hay distintas posiciones, distintas miradas, y yo creo que todas tienen algo valioso también, pues para poder entender qué es lo que está pasando ahora mismo en la sociedad. Y aquí está el comentario más pertinente para el día de hoy. Andrés, lindo peinado.
Y preguntan si te peinó tu mamá. Buena, Tilly, buena. Esas son las cosas que a uno le animan. No, en esta ocasión me peiné yo. Entre todas las preguntas, esa estoy la pregunta más pertinente. Que me ha salido. No, sí, no, todavía no. El peinado raja me hacía mi madre cuando era pequeñito, pero no, ya me ha dejado de peinar hace algún tiempo. Pobrecito. Pero bueno, yo te digo, a mí mi mamá no me peinaba, así es que por lo menos te peinaban, a ti a mí me mandaba cabezona al colegio. Me pasaba la peinilla y pensaba que ya estaba peinado talco. Sí, exacto. Cuando alguna vez iba con moñito a clase, la profesora me decía, venga para tomarle una foto. Así nomás me tocó a mí, así que agradece que te peinaban por lo menos. 9:50 minutos, pues estamos ya en la parte final de nuestro programa, nos saltamos la pausita. Bueno, no me ha dicho nada el Carlitos, así que dele nomás. Hoy es 21 de enero. Y también vale la pena recordar que el día de hoy, en el año 2000, no el día de hoy, un día como hoy, en el año 2000, fue el derrocamiento de Yamil Maguad. Esto lo reseña también Juan Pacimiño en un tuit, que en realidad era del año pasado, pero me pareció pertinente porque obviamente el hecho histórico ahí está retratado, y él dice: el 21 de enero de 2000, mediante un golpe de Estado, fue derrocado el presidente ecuatoriano Yamil Maguad. La movilización indígena que llegó a Quito, apoyada por la población de la ciudad, logró tomar el Palacio Legislativo e instaurar una Junta de Salvación Nacional integrada, si recordamos, por el coronel Lucio Gutiérrez, que fue el actor militar que destacó en ese momento, Antonio Vargas, dirigente indígena de la CONAIE, y el abogado Carlos Solórzano Constantine. En la noche, Gutiérrez fue reemplazado por el general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cumpliendo con la estrategia militar superior. Horas más tarde, Mendoza renunció al triunvirato, que quedó sin apoyo. A la madrugada del día siguiente, el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano asumía el gobierno en el local del Ministerio de Defensa, y recién a las 10 de la mañana se reunió el Congreso de la ciudad de Guayaquil, y solo entonces resolvió declarar el abandono del cargo de Maguad, quien nunca había renunciado, y proclamar como presidente a Noboa. Ese trama de golpes y contragolpes fue la culminación de la debacle institucional del país, que acumuló las reacciones sociales contra las políticas económicas que favorecieron a banqueros y empresarios corruptos, que llegó a un punto culminante en materia económica con la dolarización monetaria del país, que enriqueció a una élite mientras agravaba las condiciones de vida y de trabajo de la población, galopantemente deterioradas con el modelo neoliberal empresarial construido desde la época del presidente León Febrés Cordero. Como tantas veces en la historia ecuatoriana, los actores de la corrupción financiera y bancaria privada de aquella época siguen impunes. Esto lo recordaba el año pasado el historiador Juan Pacimiño, y pues vale la pena repasarlo, retomarlo a día de hoy, 21 de enero de 2022. Qué loco, ¿no? Qué loco. ¿Qué será del Yamil? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Cómo le estará tratando la vida? Bueno, acá se le está haciendo campaña para limpiar su imagen, tiene un libro, da clases en Harvard, ¿no? Sí, eso es una realidad. Pero ¿sabes qué es lo más loco de todo esto que acabamos de mencionar y de lo que sitúas? Es que esto sucede ya hace algunos años atrás, estamos hablando del 21 de enero de 2000, estamos 21 de enero de 2021, ¿han pasado cuántos años? 22. 22, ya han pasado 22 años. Es que yo sí te dije, pues, Sofi, que el 2021 va a terminar en unos 3 años más adelante, o sea, este es largo por el tema de la pandemia, pero bueno, les decía que esta situación ya han pasado 22 años, y lo loco de todo esto es que la democracia popular vuelve a gobernar, ¿no? Lo loco de todo esto es que el que fue ministro de Economía y Finanzas de Yamil Maguad, el señor Guillermo Lasso Mendoza, el que fue superministro, hoy es presidente de la República del Ecuador. Lo loco de todo esto es que la democracia popular hoy gobierna nuevamente. Entonces ahí te vas dando cuenta que la cuestión cíclica, ¿no?, de la política y de los políticos también. Y creo que a veces la ciudadanía no termina entendiendo o no se le da
el trabajo pedagógico por parte de los medios de comunicación para digerir lo que sucedió en ese tiempo. Hoy por hoy, la democracia popular gobierna, el pelado Rivera en el comercio, la ministra Vela, que también estuvo en el Congreso, hoy ministra de Gobierno. Esto es muy, muy, muy perturbador. Qué loco. Es verdad, tenemos discusiones similares, no iguales, porque el contexto ha cambiado, pero sí. Hoy también, lastimosamente, sigues viendo en titulares de la prensa local, de la prensa nacional, cómo las remesas de los migrantes están solventando las necesidades básicas de muchas familias ecuatorianas. En un diario cuencano el día de hoy precisamente hacían mención de esto, que sobrepasaban los 600 millones de dólares las remesas entre enero y septiembre del 2021 para la zona de la Suay. Específicamente estaban hablando de Cuenca, estas ciudades que tienen una gran cantidad de migrantes, ¿no? Está Gualaceo, Chordelec, todas estas poblaciones tienen muchas personas que están en Estados Unidos en este momento y han incrementado su aporte al país desde allá para levantar a sus familiares y que puedan aguantar esta crisis que no ha sido bien entendida por el gobierno y tampoco bien atendida. Entonces, seguimos hablando de lo mismo porque esta época del 2000 también fue la época de mayor salida de migrantes del país y prácticamente estos titulares empiezan a repetirse en la prensa y en la conversación cotidiana de los ciudadanos, lo cual es sumamente triste porque parece que no hubiera cambiado nada y nos encontramos frente a las mismas disyuntivas. Oye, y lo que llama la atención por acá es que hay mucha gente que comenta que son realmente hermanos migrantes que fueron expulsados producto de esa crisis financiera de finales del siglo XX. Y claro, ellos reclaman y dicen, pero siempre se supo que Guillermo Lasso era la expresión de Yamil Maguad, y a pesar de eso ganó. Yo creo que se debe muchísimo también a las circunstancias que enfrentamos en ese momento, ¿no? La pandemia de por medio cambió muchísimo la situación en la que vivíamos, y además de eso, creo que supo entender la propia dinámica de la política en la campaña electoral. Digo, en la campaña electoral. No irán a decir que yo pienso que el presidente de la República entiende la política, no. Yo digo que sí entendió bien la campaña electoral. Pero lo loco de todo esto, lo que les decía, es que estas personas que fueron expulsadas y que hoy interaccionan con nosotros desde el extranjero, son los que palparon y sufrieron las secuelas y el impacto de esta gran estampida o diáspora migratoria que se vivió a finales del siglo XX. Y es realmente perturbador volver a transitar por esto 22 años después. Que sean las remesas lo que sostenga la economía nacional, mientras las grandes empresas y los grandes grupos económicos pueden expoliar y sacar los recursos económicos y naturales de este país a diestra y siniestra, y que sean los chochólogos de a pie los que sostengan la economía nacional. Y yo creo que eso es lo que te debe llamar y perturbar. Y ahora que venga una versión de Maguad 7G, ¿no? 7G o 5G, que es el presidente Guillermo Lasso con todo el séquito, porque si ustedes se ponen a analizar la agrupación política de Guillermo Lasso, van a encontrar muchos adeptos de la democracia popular, gente que militó, gente que incluso fue parte del Congreso Nacional de aquella época, y que estuvo muy cercano al expresidente Maguad. Entonces se van a dar cuenta que lo único que ha cambiado es el contexto. Los apetitos para mí siguen siendo exactamente lo mismo. Maguad dijo, yo no voy a eliminar el sucre, no voy a congelar los depósitos de los usuarios y los ciudadanos. ¡Jamás! No voy a congelar. Y terminó congelándolo. Lasso dijo, yo no voy a afectar el bolsillo económico, y nos metió el congelazo con el subsidio de los combustibles. O sea, hay un parentesco y un símil que es, pero clarísimo. El que no quiera verlo es porque cree que las vacas todavía vuelan.
Bueno, mi Andresito, ya tenemos que despedirnos y agradecerles a nuestros amigos, a nuestras amigas que se han conectado a través de Facebook, a través de YouTube y nos han dejado sus mensajes también. Es importante, nos retroalimentamos de esta manera. Y ya nos dicen, hasta aquí llegamos y viene enseguida el Pichincha Rimay. Estará Edwin Coral y Melinka Urancocha ofreciéndoles lo mejor de la programación desde Radio Pichincha. Que tengas un buen fin de semana, Andresiño. Igualmente, Sofita, pásala bien, mi comandante en jefe, disfrútalo muchísimo, baila en esa premiación allá en la mitad del mundo y pues bueno, un gustazo con todos ustedes, queridos amigos, un abrazo fuerte, cuídense mucho, mascarilla, lavado continuo de manos y recuerden que las conclusiones son suyas. Hasta pronto.